Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos, todos y cada uno de los presentes, y declaramos de bendición esta reunión. Dice que donde dos o más se reúnen, allí está el Espíritu del Señor para santificarnos y para llevarnos al reino. Le damos gracias al Padre en el nombre del Señor y comenzamos esta prédica. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Qué tan importante es la palabra de Dios, conocerla y proclamarla. Bueno, entonces vamos a ver que el profeta Isaías en el capítulo 55 habla de proclamar la palabra de Dios. Y dice así, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí viene lo importante de la prédica de hoy sobre la palabra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Bueno, entonces aquí hace una comparación de la lluvia y la nieve que caen del cielo y que empapan la tierra. Dice que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cada vez que oímos la palabra de Dios, la palabra riega nuestra alma para que fructifique. Eso es un hecho, es una verdad y Dios lo estableció así. Entonces dice que no volverá vacía. El hombre, la mujer, el ser humano que escucha la palabra de Dios repetidas veces a lo largo de toda su vida, dice que fructificará, que no volverá vacío. Mínimo alcanzará la salvación. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dice, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando escuchamos la palabra y somos valientes, el Señor nos toma y hace la obra a través de nosotros. Es muy importante esto. Entonces, la Biblia tiene la palabra predicar, que más bien tiene que ver con otra palabra que es proclamar. Proclamar dice que es vocear o pregonar o confesar, que quiere decir lo mismo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando confesamos la palabra de Dios o la proclamamos, lo que estamos haciendo es repetir la palabra de Dios. Entonces, proclamar es decir una cosa en voz alta y públicamente, dice, en especial si se hace de forma solemne. Bueno, también tiene que ver proclamar, dice declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Bueno, nosotros sabemos que Dios en su palabra tiene establecido que hace misericordia, juicio y justicia, y nosotros una parte muy importante de nuestro ministerio es la prédica o la proclamación del juicio, de que viene juicio, de que vamos a ser probados, si somos del Señor o no. Bueno, entonces proclamar significa anunciar en voz alta. Dice que anunciemos a voz en cuello, no con timidez, sino con fuerza del Señor. Pero vamos a ver que la palabra tiene que ir además unida con su espíritu para que se cumpla, se haga lo que Dios quiere, lo que Dios ha determinado. Bueno, en Hebreos 3:1 habla del sumo sacerdote. Dice que Jesús, el sumo sacerdote, que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué significa esto? Que es el mayor maestro de todos nosotros. Él vino como hombre
y fue, fue el único que conoció todo el plan de Dios porque venía del corazón de Dios. Entonces, en Hebreos 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión. Bueno, apóstol y pontífice es el mayor, apóstol es el enviado, es el mayor enviado y el mayor maestro, el Señor. Entonces dice que lo tengamos como modelo. Y entonces dice, vamos a ver que proclamar significa predicar, pero predicar de una forma muy especial, no de forma tímida. Dice, proclamar la palabra de Dios es confesar. Dice que significa hablar las mismas palabras de Dios. La proclamación es una declaración de guerra espiritual. La proclamación significa abrir la puerta a la autoridad de Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, envía su autoridad y bendición allí donde se proclama su palabra. Entonces, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, si lo hacemos con espíritu de Dios, entonces se abre la puerta de la bendición de Dios. Bueno, proclamar la palabra de Dios tiene que ver con hacer la guerra espiritual. ¿Contra quién? Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el ejército caído, contra Satanás, el ejército satánico. ¿Y qué es proclamar? Es enviar la autoridad de la palabra de Dios a donde sea requerida. ¿Y dónde es primeramente requerida? En nuestra alma, para que el alma se convierta. Luego puede ser enviada de forma personal a aliviar o remediar situaciones, puede ser enviada a la familia, puede ser declarada en la congregación, o puede ser declarada a favor del pueblo, de una nación o de toda la humanidad. Dice que la palabra es enviada, en realidad la palabra de Dios es enviada contra ángeles y espíritus caídos, ¿no? Contra las potestades de este mundo que está polarizado. Bueno, si por el contrario no proclamamos su palabra, paralizamos el ministerio del Señor, del sumo pontífice de Cristo, como sumo sacerdote. Y si lo hacemos mal, corrompiendo el contenido o el sentido de la palabra de Dios, abrimos puertas a la acción satánica. ¿Qué es esta acción satánica? Pues acciones opuestas a Dios, ¿no? Entonces es necesario predicar, dice que lo hagamos con fuerza, ¿no? Que proclamemos su palabra, pero además que lo hagamos bien y que no torzamos el sentido ni el contenido de la palabra. Bueno, ya lo había dicho, proclamar significa predicar en voz alta. Bueno, en Mateo 24:14 habla de una de las proclamaciones más importantes del Evangelio. Y dice en Mateo 24:14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Bueno, aquí nos está hablando de que debemos de predicar juicio, y cuando se predique, dice, en todo el mundo vendrá el juicio de Dios. Sabemos que el juicio es castigo, porque Dios castiga a todo aquel que ama para recibirlo por hijo. Entonces dice que si estamos en su amor, somos castigados, y si no, pasaremos la ira, que es para destrucción. Que esto es algo totalmente diferente al juicio. El juicio es por amor, la ira es una venganza de Dios contra el incrédulo. Bueno, vamos a ver cuál es la obra final antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra para reinar. Bueno, el encargo que nos hace el Señor, como acabamos de leer ahí en el Evangelio de Mateo, en el 24:14, dice que el encargo que nos hace antes de que Él venga es predicar el Evangelio del reino. El Evangelio del reino, no Evangelio de prosperidad, no cualquier otro Evangelio. El Evangelio del reino es el camino de Cristo que nos lleva a la cruz, pero nos lleva para que después de muertos vivamos una vida eterna o seamos inmortales. Bueno, entonces es el último encargo que nos hace a los creyentes. Entonces vamos a ver que Moisés, vamos a tomar conciencia de todo, de lo importante que es proclamar
la palabra de Dios, ¿no? Y dice que hay varios pasajes, dice que subamos a los terrados y proclamemos la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que no lo hagamos de forma tibia, sino desde lo alto para que nos escuchen muchos. Ese es el sentido de esas palabras. Entonces Moisés proclama libertad para Israel, el pueblo de Dios, y en Éxodo 4, 1 al 5 dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán. Bueno, el Señor le pide a Moisés que saque al pueblo de Israel que está bajo la potestad del pueblo de Egipto y de Faraón, que significa el reino satánico y bajo el yugo de Satanás. Y dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomóla, y tornóse vara en su mano. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, fíjense que el Señor le encarga a Moisés que saque al pueblo de Israel bajo la potestad de Faraón y de Egipto, de Satanás en definitiva, y que lo traslade a la tierra prometida, que es en figura el reino de Dios. Y entonces dice: bueno, ¿y qué señal me darás? Dice, toma tu vara, una simple vara de pastor, ¿no? Y dice que la echa en tierra y se convirtió en culebra. Y a través, con esa señal que él le dio, Moisés sacó al pueblo de Israel bajo la potestad de Faraón, de Egipto, ¿no? De Satanás en definitiva. Pero vamos a ver que la vara es un símbolo. La vara se puede, la vara equivaldría en nuestros días al creyente actual, equivaldría a la Biblia, a la palabra. Bueno, vamos a leer el pasaje. Moisés dice que no solamente saca al pueblo, sino que cuando ellos van caminando por el desierto y llegan a orillas del Mar Rojo, que se quedan atrapados entre el mar y el ejército de Faraón que los rodea para matarlos. Dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo de delante de Pihairot, entre Migdol y la mar, hacia Balcefón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Bueno, sabemos la historia que finalmente el ejército de Faraón los persigue por el desierto hasta la orilla del Mar Rojo, y allí Faraón iba a dar orden de matarlos a todos. Pero el Señor le dice a Moisés que extienda su vara, sobre las aguas, y las aguas se abren, finalmente se abren, y ellos atraviesan el mar por tierra seca. Y sabemos que una vez que han pasado, la historia la historia lo cuenta, y la palabra de Dios que está escrita, finalmente cuando todo el pueblo de Israel ha pasado el mar Rojo, el Señor ordena a Moisés que vuelva a extender su vara, y las aguas se cierran
sobre el ejército de Faraón que está en esos momentos atravesando, que los perseguía y está atravesando el mar, y finalmente perece todo el ejército de Faraón. Bueno, y vamos a ver que todo esto es una simbología, que Dios ha decretado el juicio para el incrédulo y nosotros lo tenemos que ejecutar. Todos los creyentes, en su medida, el encargo es que ejecutemos el juicio. Dice que será predicado el Evangelio, y entonces el Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el juicio, el fin de esta etapa, ¿no? Bueno, después vamos a ver que hay otra etapa que es el milenio, pero es un tema aparte. Bueno, entonces dice que Moisés tuvo su vara, pero ¿cuál es nuestra vara? La vara actual del creyente. Bueno, en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿dónde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Dónde está la palabra de Dios? Bueno, está contenida en un libro que se llama la Biblia, que es conjunto de los libros que se escribieron con todo lo que, con el plan de Dios y lo que Dios ordena. Entonces, la Biblia contiene la palabra de Dios y dice que su palabra es espíritu y es vida, y que además es eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que no solamente es palabra, es espíritu, empieza a entrar en un proceso que nos lleva toda la vida, en un proceso de entendimiento, primero de creer. La palabra nos lleva a creer en Dios y a creer en su plan, y finalmente esas palabras, cuando empiezan a obrar en nosotros, se van convirtiendo en espíritu. Cada vez el espíritu toma aumento, mayor tamaño dentro de nosotros, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del poder de la palabra de Dios. En el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Bueno, nos podemos preguntar, ¿y qué poder tiene la palabra de Dios? Bueno, lo dice claramente. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. No solo los cielos y la tierra, fue hecho el universo y todo lo que contiene el universo. Todo fue hecho por la palabra de Dios y por su espíritu. Bueno, pero vamos a ver que además no solamente fue hecho el universo y todo lo que contiene el universo, sino que además a la palabra de Dios no solamente lo creó, sino que lo sustenta, y además también destruye todo aquello a donde no alcanza la palabra, y el Espíritu de Dios será destruido. Bueno, vamos a verlo. Dice, primeramente hay varias premisas. La palabra y el Espíritu de Dios siempre están juntos. La palabra y el Espíritu de Dios crearon el universo y todo lo que contiene, y también lo sustenta. En 2 de Pedro 3:5-7 dice: sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, aquí el pasaje nos está diciendo que dice que dónde están los cielos y la tierra que se hicieron en el principio. Bueno, dice que la tierra fue anegada por agua en el diluvio, porque aquella humanidad, aquel hombre preadámico, dice que su corazón era del todo inclinado a hacer el mal y Dios, por la propia palabra, lo destruyó, anegó el mundo. Pero dice que el hombre que puso después, el hombre adámico, que tiene espíritu de los huesos en él, todos y cada uno de nosotros, los que habitamos la tierra, tenemos espíritu de los huesos, un espíritu de Dios que nos redarguye de todas las cosas y de todo mal, y que está presto a encaminar al hombre a Dios. Pero dice que aquel que no se incline finalmente a escuchar y a obedecer a Dios va a ser destruido. Y dice, y esto lo dice en su palabra, y además lo hace con su espíritu. Bueno, vamos a ver que para que se cumpla todo esto, la palabra de Dios tiene que salir de la boca. Pero no solamente en el principio, en Génesis, dice que Dios hizo los cielos y la tierra, etcétera. Y vemos a los hombres, a los grandes hombres de la fe obrando a través de creer en el Señor hasta que Dios consigue enviar una semilla totalmente limpia, que es el Señor Jesucristo. Un segundito, por favor. Bueno, Dios consigue a través de generaciones enviar a la tierra a un alma totalmente limpia, que es el alma de nuestro Señor Jesucristo, a un hombre, que es Jesús. Él mismo reúne todas las condiciones. Y finalmente el Señor proclama con espíritu de Dios la palabra. Y Cristo no es más que, es un modelo, es el modelo que Dios envió para que nosotros aprendamos de Él y proclamemos su palabra. Entonces nosotros somos sus siervos, que debemos de predicar el evangelio del reino por toda la tierra. ¿Para qué? Para que se cierre el plan y podamos pasar a la siguiente fase del plan, por decirlo de alguna manera, que es el juicio y finalmente morir en el juicio, creyendo en el Señor, pero dice que el Señor nos va a levantar en el milenio como santos. Bueno, entonces el requisito es que la palabra salga con espíritu de Dios en nosotros. Dice, vuelvo a leer en Isaías, dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando nosotros tenemos espíritu de Dios, sabemos que eso es un proceso, alcanzar el espíritu de Dios. Antes antes de obtener el espíritu de Dios, en un proceso obtenemos el espíritu de Cristo y antes el Espíritu Santo. O sea, primero viene a morar a nosotros el Espíritu Santo y ya es un Espíritu de Dios, después viene el de Cristo en un proceso normal y después alcanzamos el Espíritu de Dios. Entonces, las palabras de Dios, cuando son proclamadas por nosotros, se empiezan a cumplir delante de nuestros ojos. Bueno, vamos a ver que la palabra solamente, si el creyente solamente tiene las palabras en su mente, sin espíritu, esta palabra no vivifica. Se necesita la palabra y el espíritu de Dios. En 2 Corintios 3:6 dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa? Que nos hace ministros suyos cuando somos obedientes a su palabra, sin adulterarla ni retorcerla. Entonces nos convertimos en ministros del Dios, en ministros de Cristo y del Padre. Y entonces dice que la palabra de Dios en nosotros, cuando sale de nuestra boca, vivifica. Bueno, ese es el requisito. También hay otro requisito, que para que la palabra obre hay que tener temor de Dios. Entonces, cuando tenemos temor de Dios en un proceso, todo esto es un proceso, confesamos la palabra y si el Espíritu de Dios está en nosotros, la obra de Dios se hace. En Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, aquí Isaías, el profeta, escribe qué obra le edificaremos a Jehová si él hizo todo, él hizo el universo, él hizo la arena con que nosotros fabricamos los ladrillos. Dice, mis pensamientos son más altos y mis caminos más largos y profundos. ¿Qué casa le podremos edificar? La única casa que podemos edificar es la nuestra. Es la casa de nuestra alma, es la que agrada, la única casa que Él quiere que edifiquemos porque dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces dice que cuando tenemos temor de Dios, dice, mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu. En el Nuevo Testamento nos llama a pobreza. Pobreza significa tener lo necesario día a día, o sea, tener una vida simple, simplificada y humilde de espíritu. ¿Qué es el humilde de espíritu? Aquel que aparta todas las cosas del mundo para en un proceso obedecer a Dios. Dice, y que tiembla a mi palabra. Bueno, son cosas muy profundas, hermanos, que no se entienden así dicho parece sencillo, pero esto para entender que algún día temblaremos a su palabra es un proceso de vida. Bueno, además, la palabra de Dios nos juzgará. Dice en Juan 12, 47, dice, el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, dice el Señor. El Señor no nos va a juzgar. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces el Señor no viene a condenarnos, no viene a juzgarnos y a condenarnos, sino que vino a salvarnos y su palabra, que es su plan, en esencia, en el plan está detallado que aquel que permanezca incrédulo será juzgado por lo que él estableció en su palabra, que son sus leyes. Bueno, en Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Bueno, entonces, para que el plan de Dios se lleve a cabo, se necesita amar al Señor, amar a Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Los espíritus, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre, dice que vendrán a nosotros y entonces nosotros nos convertiremos en ministros verdaderos de su obra. Y dice en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, de la fuente. Bueno, es el Señor, es el primer enviado limpio,
de toda mancha, de limpio de todo. Es el primer enviado que cumple la obra perfecta de parte de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, dice que también podemos ejecutar esa obra perfecta que Él hizo. Dice, porque yo voy al Padre y el Padre da la perfección. No es algo que esté en nosotros, sino es algo que debemos procurar de Dios, de buscarle. Bueno, en el Salmo 149, 5 y 9 habla de decreto y juicio. Este salmo lo que viene a decir es que Dios decreta las cosas, que ya las tiene establecidos, que lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá, el juicio que debemos de vivir toda la humanidad, la ira, la resurrección de los santos, la resurrección después de los creyentes y de los incrédulos de todos, todo eso está establecido, pero nosotros debemos de obrarlo. Y vamos a ver que lo dice de forma clara. Dice, primero vamos a hacer una declaración de santo. Santo sabemos que es aquel, el hombre o mujer que se aparta de este mundo para buscar a Dios y hallarlo y obrar, obedecerlo y limpiar su alma. Pero santo también tiene otras acepciones, otras connotaciones. Dice que santo es el que tiembla ante la palabra de Dios. Bueno, habíamos visto antes, dice que Él se va a manifestar a los humildes, a los pobres y humildes de corazón y a los que tiemblan ante su palabra. Entonces dice el Salmo 149, dice, gozarse han los píos con gloria. Aquellos, la piedad, la piedad tiene que ver con los santos, la piedad es la acción del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre cuando moran en nosotros. Dice, gozarse han los píos, los santos, con gloria. Cantarán sobre sus camas. Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas y espadas de 2 filos habrá en sus manos, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Dios ha decretado el juicio, nosotros lo ejecutamos mediante la proclamación de la palabra. Bueno, aquí está escrito que en el plan dice, ¿o no sabéis que habéis de juzgar a las gentes y a los ángeles caídos? Entonces eso está escrito y nos corresponde a nosotros hacerlo, si es que queremos estar dentro de su amor. Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si queremos estar en su amor, si queremos estar en la vida eterna o en la inmortalidad, debemos de procurar que el Espíritu de Dios venga a nosotros para obrar conforme a Dios. Bueno, es nuestro deber ejercer la autoridad de Dios a través de la palabra. En Éxodo, que significa salida de la potestad de Satanás, el Éxodo cuenta la salida del pueblo de Israel que estaba bajo la potestad de Faraón en Egipto, ¿no? Bajo el imperio satánico. Y Éxodo habla de la vara de Dios. Y vamos a ver que la vara de Dios, la vara de Moisés y de Aarón, es un símbolo de futuro, un futuro eterno, un futuro de inmortalidad y una esperanza. En Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados.
Bueno, sabemos que el pueblo de Israel, después de varios cientos de años, se vuelve transgresor, se vuelve contra Jehová, se vuelve impío, y el Señor permite que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Israel y se los lleve cautivos. Pero dice que una vez que estén cautivos y pasen 70 años, dice que Él los visitará y despertará sobre ellos mi buena palabra. Fíjese lo importante que es. Ellos fueron castigados por su impiedad, por su falta de conocimiento, hermanos. Y el conocimiento viene a través de la palabra. A través de la palabra viene el Espíritu, y el Espíritu y la palabra son los que hacen la obra perfecta. Termina haciendo la obra perfecta si nosotros nos humillamos ante el Señor. Bueno, vamos a simplemente resumir Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Dice, para daros un futuro y una esperanza. Dicho de otro modo, dice, para daros una vida eterna por siempre, gozo, alegría y un reino de paz donde podamos vivir para siempre. Esos son los planes del Señor, pero no queremos humillarnos muchas veces, no queremos entender, nos cuesta, pero el proceso sabemos que es duro, pero sabemos que ese proceso termina con gloria eterna, ¿no? Con bendición eterna para aquel que lo toma. Bueno, también la palabra de Dios y el Espíritu sirve para defendernos. En el Salmo 118, 17 dice, declara el salmista, él también cometió David, rey de Israel, comete errores graves, pero él declara, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Bueno, sabemos, hay un pasaje de su vida que dice que él debiendo estar en la guerra no está, y entonces se fijan las cosas mundanas. ¿Dónde tenemos que estar nosotros, el creyente? En la guerra, en la batalla contra Satanás, ¿no? ¿Y cómo debemos de estar en la guerra? Con las palabras en nosotros y con el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para guerrear, para hacer batalla al ejército caído territorial que hay por toda la tierra y trasladar, rescatar almas que están bajo la potestad de Satanás, así como el pueblo de Israel estuvo bajo la potestad en Egipto, bajo la potestad de Faraón en Egipto. Así también hoy el pueblo gentil, muchos millones de almas están bajo la potestad de Satanás en el territorio gentil que Dios nos ha asignado. Y nuestra labor es trasladar esas almas que están en oscuridad, en tinieblas, trasladarlas al reino de luz del Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, hermanos. Y siempre que estemos ahí, siempre vamos a ser bendecidos hasta que alcancemos un grado en el que el Señor nos bendice definitivamente para siempre. En Isaías 54, 17 dice, ahí es otra de las proclamaciones, otra de las declaraciones que hace la palabra de Dios. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Vuelvo a leer, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor Jesucristo, y su justificación viene de mí. Y si dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El Señor es todopoderoso. Los ángeles caídos son creados, ni siquiera tienen una opción contra Dios. No hay opción para ellos. Bueno, en Deuteronomio 33, 25 hay otra declaración de Dios a través de su palabra. Dice, de hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad.
El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Bueno, cuando nosotros estamos de parte del Señor, el Señor dice, si yo estoy contigo, ¿quién podrá obrar contra ti? Nadie. Pero tenemos que estar de parte del Señor, ¿no? En un proceso. Entonces dice que Él echará al enemigo delante de nosotros y así lo va a hacer. Finalmente Satanás va a ser encadenado y su ejército y él destruidos y todos los inicuos. Bueno, en 2 de Corintios 9 también habla de que Dios no quiere que vivamos en la miseria, quiere que tengamos lo suficiente día a día. Dice, que nos baste el día a día y que nos baste el afán de un día. Entonces la palabra de Dios declara lo siguiente. Dice, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, sembrar no solamente tiene que ver con el dinero, no es una declaración dineraria, sino que está hablando del que siembra escasamente, es aquel que primero cree de forma escasa y que se esfuerza de forma escasa en todo. Dice, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Aquí la palabra es más profunda, no solamente la mayoría de los creyentes se van por la parte dineraria, de dar dinero, no, va más allá, va a dar de parte del corazón. El Señor, cuando está en nuestro corazón, da palabra y da bendiciones. Y dice que Él lo que quiere es que nosotros obremos estando Él en nuestro corazón. Entonces la palabra que damos se torna en bendición. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿A quién da? A los pobres. Y pobre en el Señor es aquel que se simplifica, que tiene lo necesario día a día. Él quiere que estemos en esa situación de dependencia de Él, porque cuando el hombre tiene demasiado, mira hacia abajo y no hacia arriba, no mira hacia Dios. Bueno, y finalmente en Juan 6:60 hay una declaración. Y es una declaración muy importante porque habla de la vida. Nosotros tenemos una vida, el ser humano actualmente tenemos una vida limitada, promedio 70, 80 años, y ahí se termina nuestra oportunidad. Entonces dice Juan, en Juan 6:60, y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, duro es el plan. El Señor les estaba hablando de seguirle, ¿no? El plan es seguir al Señor para hacer lo que Él hizo. Y dice que los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo esto, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Bueno, aquí lo importante es que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el que se mejoró la herencia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu del Señor, y fue el Nuevo Testamento donde Él habló directamente, dice que hablaba las palabras del Padre. O sea, toda la Biblia son palabras de Dios, hermanos.
y dice que son espíritu y son vida. Entonces, si nosotros morimos, dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Si el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, en vida, en esta vida humana, dice que el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre nos va a levantar. Nos va a levantar en gloria para siempre, en un proceso. Dios les bendiga, hermanos.